programas para ir poco a poco, paso a paso, el libro de cielo. Me encuentro con Jesús Ausocúa, del Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús. Jesús, gracias por estar con nosotros. Buenas noches para usted y buenas tardes para todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias a ustedes, Cecilia, y a todo el equipo del Mundo Católico que hacen posible esta difusión. Pues díganos qué tenemos el día de hoy, que es muy importante del libro de cielo. Pues nada más y nada menos que la experiencia que tiene Luisa Picarreta cuando nuestro Señor Jesucristo dice que la va a confesar Él. Imagínense el privilegio para ella y la dureza también. Ahora veremos qué experiencia tiene Luisa cuando nuestro Señor decide confesarla. Es nuestro Señor quien hace de confesor. Así que imagínense la profundidad, a ver si nos aporta. Cuando habla de la confesión a Luisa, nos está indicando cómo nos confiesa a nosotros a través de los sacerdotes, ¿verdad? Pues qué importante, porque la confesión es un sacramento espléndido, un gran regalo, y es el Tribunal de la Misericordia, porque así se lo ha dicho a Faustina Kowalska, y tenemos que aprovecharlo, porque nos da gracias muy, muy especiales para no volver a pecar. No sé si se le congeló la imagen a Jesús. ¿Se le congeló la imagen? No, gracias a Dios, ahí está. No, no se le congeló. No. Pensé que se le había congelado. Muy bien. Muy bien, entonces, pues yo creo que lo que vamos a ver el día de hoy es sumamente importante, ¿verdad? Porque nos va a permitir poder saber la importancia de la confesión y que nosotros llevemos a los demás a confesarse. Es un gran apostolado, llevar a las personas a que se confiesen. Es que pasa todo por ahí. ¿Mandé? Que pasa todo por ahí. Ahí empieza todo. Por eso le llaman el sacramento de la reconciliación. Es el camino para volver a Dios. Así es. Así que, pues qué regalo tan grande el que podamos confesarnos, el que podamos tener la posibilidad de la confesión, ¿verdad? O sea, yo creo que, qué regalo, es un regalo espléndido. Es un regalo espléndido y pues yo le doy gracias a Dios de que nos regale este sacramento donde el Tribunal de la Misericordia debemos estar habituados a la confesión porque de ella obtenemos gracias muy especiales para dejar el pecado. Así que, si quiere, paso a la lectura. Sí, por favor. Es la confesión con Jesús. Luisa se confiesa con Jesús. Estamos en el libro 1-2 de septiembre, ¿qué es? ¿19 de septiembre? ¿De 1899 o 14 de septiembre? 14 de septiembre. 14 de septiembre de 1899 en el numeral 12, ¿verdad? Para aquellas personas. Muy bien. Recuerdo confusamente, porque es confesión con Jesús, Luisa se confiesa con Jesús. Recuerdo confusamente que, como le pedía frecuentemente cuando me encontraba junto con nuestro Señor, el dolor de mis pecados y la gracia de que me perdonara todo lo que de mal había hecho. Y a veces llegaba a decirle que estaría contenta cuando de su propia boca me dijera: te perdono todos tus pecados. Y Jesús bendito, que nada sabe negar cuando es para nuestro bien, una mañana se me hizo ver y me dijo: esta vez quiero hacer yo mismo el oficio de confesor y tú me confesarás a mí todas tus culpas. Y en el momento en que hagas esto, te haré comprender uno por uno los dolores que me has dado a mi corazón al ofenderme, a fin de que, comprendiendo tú, por cuanto puede una criatura, qué cosa es el pecado, tomes la resolución de preferir morir que ofenderme. Mientras tanto, tú entra en tu nada y recita el yo pecador. Uy, ya se le cayó. A ver si regresa. A ver, acá está Jesús. Ay, perdón. Yo, entrando en mí misma, advertía toda mi miseria y mis maldades, y ante su presencia temblaba toda, y me faltaba la fuerza de pronunciar las palabras del yo pecador. Y si el Señor no hubiese infundido en mi alma nueva fuerza, diciéndome: no temas, si bien soy juez, soy también tu padre, ánimo, sigamos adelante. Ahí habría permanecido sin decir ni siquiera una palabra. Entonces dije el yo pecador, toda llena de confusión y de humillación, y como me veía toda cubierta por mis culpas, dando una mirada descubrí que la culpa que más había ofendido a nuestro Señor era la soberbia,
y por eso dije, Señor, me acuso ante tu presencia de que he pecado de soberbia. Y él, acércate a mi corazón y pon tu oído, y oirás el desgarro cruel que has hecho a mi corazón con este pecado. Toda temblando puse mi oído sobre su corazón adorable. Pero ¿quién puede decir lo que oí y comprendí en aquel instante? Pero después de tanto tiempo diré solo una cosa. Confusamente, recuerdo que su corazón latía tan fuerte que parecía que quería romperle el pecho. Luego me parecía que se despedazaba y por el dolor quedaba casi destruido. Ah, si hubiera podido, habría llegado a destruir al ser divino con la soberbia. Pongo una semejanza para hacerme entender. De otra manera no tengo palabras para expresarme. Imaginad un rey y a sus pies un gusano, que elevándose e inflándose se comienza a creer alguna cosa, y que llega a tal atrevimiento que elevándose poco a poco llega a la cabeza del rey y le quiere quitar la corona para ponérsela sobre su cabeza. Luego lo despoja de sus vestiduras reales, lo arroja del trono y finalmente trata de matarlo. Pero lo peor de este gusano es que él mismo no conoce su propio ser, se engaña a sí mismo, pues para deshacerse de él solo se necesita que el rey lo ponga bajo los pies y lo aplaste, y así terminarían sus días. Esto causa enojo y compasión, y al mismo tiempo ridiculiza el orgullo de este gusano si esto se pudiera dar. Así me veía yo ante Dios, cosa que me llenó de tal confusión y dolor que me sentí renovar en mi corazón el desgarro que sufría el bendito Jesús. Después de esto me dejó, y yo sentía tal pena y comprendía qué tan feo es este pecado de soberbia que es imposible describirlo. Cuando hube meditado muy bien todo esto en mí misma, mi buen Jesús regresó y me dijo que continuara la confesión de mis culpas, y yo temblando toda seguí acusándome de los pensamientos, palabras, obras, causas y omisiones. Y cuando veía que yo no podía seguir haciendo la confesión por la pena que sentía de haberlo ofendido tanto, porque tenía una claridad tan viva delante de aquel sol divino, especialmente porque en él descubría la pequeñez, la nulidad de mi ser, y quedaba asombrada de cómo había tenido yo tanta osadía, de dónde había tomado yo ese valor de ofender a un Dios tan bueno, que en el acto mismo en que lo ofendía, él me asistía, me conservaba, me alimentaba, y si tenía algún rencor conmigo era hacia el pecado que yo hacía y que odiaba sumamente. En cambio, a mí me amaba inmensamente, me excusaba ante la divina justicia y se ocupaba todo para quitar aquel muro de división que había producido el pecado entre el alma y Dios. Oh, si todos pudiesen ver quién es Dios y quién es el alma en el momento en que se peca, todos morirían de dolor y creo que el pecado sería exiliado de la tierra. Entonces, cuando Jesús bendito veía que por la pena no podía más, se retiraba y me dejaba para que comprendiera muy bien el mal que había hecho. Y después regresaba de nuevo y yo continuaba acusando mis culpas. Pero ¿quién puede decir todo lo que comprendí y explicar una por una las diversas afrentas y dolores especiales que con mis culpas había ocasionado a nuestro Señor? Me siento casi imposibilitada para explicarme y también porque no lo recuerdo muy bien. Cuando terminé mi acusación, que duró cerca de 7 horas, el amable Jesús tomó el aspecto de un padre amorosísimo, y como yo me encontraba agotada de fuerzas por el dolor y mucho más porque veía que no era un dolor suficiente para dolerme como convenía a mis culpas, él para animarme me dijo: quiero suplir yo por ti y aplico a tu alma el mérito del dolor que tuve en el huerto de Getsemaní. Solo esto puede satisfacer a la divina justicia. Híjole. Después de que aplicó a mi alma su dolor, entonces me pareció estar dispuesta para recibir la absolución. Toda humillada y confundida como estaba, y postrada a los pies del buen Padre Jesús, con los rayos que enviaba a mi mente, trataba de excitarme mayormente el dolor diciendo: si bien no recuerdo todo, grande, sumo ha sido el mal que he hecho hacia ti. Estas potencias mías y estos sentidos del cuerpo debían haber sido tantas lenguas para alabarte. Ah, en cambio han
han sido como tantas víboras venenosas que te mordían y buscaban aún el matarte. Pero Padre Santo, perdóname, no quieras arrojarme de ti por el gran mal que te he hecho pecando. Y Jesús, y tú prometes no pecar más y alejar de tu corazón cualquier sombra de mal que pudiera ofender a tu Creador. Y yo, sí, con todo el corazón te lo prometo. Más bien quiero 1000 veces morir que volver a pecar. Nunca más, nunca más. Jesús dijo, y yo te perdono y aplico a tu alma los méritos de mi pasión y quiero lavarla en mi sangre. Y mientras esto decía, levantó su bendita mano derecha y pronunció las palabras de la absolución, exactas a las palabras que dice el sacerdote cuando da la absolución. Y en el acto en que esto hacía, de su mano corría un río de sangre y mi alma quedaba toda inundada por ella. Ay, qué hermosísimo. Después de esto me dijo, ven, oh hija, ven a hacer penitencia por tus pecados, besándome mis llagas. Toda temblando me levanté y le besé sus sacratísimas llagas y después me dijo, hija mía, sé más atenta y vigilante, porque hoy te doy la gracia de no caer más en el pecado venial voluntario. Bueno, este es un pecadazo que cometemos todos horrible. Después me hizo otras exhortaciones que no recuerdo bien y desapareció. ¿Quién puede decir los efectos de esta confesión hecha a nuestro Señor? Me sentía toda empapada en la gracia y me quedó tan grabada que no puedo olvidarla. Y cada vez que me acuerdo, siento correr un escalofrío en los huesos y a la vez siento horror al pensar cuál es mi correspondencia a tantas gracias que el Señor me ha hecho. Otras veces el Señor se ha dignado darme Él mismo la absolución, a veces tomando un aspecto de sacerdote, y yo me confesaba como si fuese sacerdote. Si bien sentía diversos efectos y después de terminada se hacía conocer que era Jesús y a veces abiertamente venía haciéndose conocer que era Jesús. También algunas veces tomaba el aspecto del confesor, tanto que yo creía que hablaba con el confesor y le decía todos mis temores, mis dudas, pero por el modo de responderme, por la suavidad de su voz, entrelazada ahora como la voz del confesor y ahora como la de Jesús, por su trato amable y por los efectos internos, descubría yo quién era. Si yo quisiera decir todo acerca de estas cosas me extendería demasiado. Por eso termino y pongo punto. Recuerdo que hubo una segunda guerra entre África e Italia y el bendito Jesús un día, cerca de las 9 meses antes, me transportó fuera de mí misma y me hizo ver un camino larguísimo lleno de cadáveres inmersos en la sangre que a ríos inundaba ese camino. Daba horror ver los cadáveres expuestos al aire libre sin tener ni siquiera quien los sepultara. Yo, toda asustada, le dije a nuestro Señor, ¿qué cosa es esto? Y él, el año que viene habrá guerra. Se sirven de la carne para ofenderme, y yo sobre su carne quiero hacer mi justa venganza. Dijo otras cosas, pero ha pasado tanto tiempo que no las recuerdo. Ahora sucedió que pasado aquel periodo de tiempo, se empezó a oír que entre Italia y África había guerra. Yo le rogaba al buen Jesús que librara a muchas víctimas y que tuviera piedad de tantas almas que iban al infierno. Una mañana, según lo acostumbrado, me transportó fuera de mí misma y veía que casi todas las gentes estaban convencidas de que debía vencer Italia. Me pareció encontrarme en Roma y veía a los diputados que tenían consejo entre ellos acerca del modo como debían conducir la guerra para estar seguros de hacer vencer a Italia. Estaban tan inflados de ellos mismos que daban piedad, por lo que más me... Si quiere, nada más acabando esto, ya nos detenemos un poquito. Mira, ya que impresionó fue el ver que estos tales casi todos eran sectarios, almas vendidas al demonio. Qué tristes tiempos, parecía que propiamente reinaba el reino satánico y su confianza, en vez de ponerla en Dios, la ponían en el demonio. Ahora, mientras estaban deliberando, mi bendito Jesús me dijo, vayamos a oír qué se dicen. Entonces me pareció entrar en su círculo junto con Jesús. Jesús se paseaba en medio de ellos y derramaba lágrimas sobre su miserable estado. Cuando terminaron de deliberar sobre el modo de cómo debían hacer, vanagloriándose de estar seguros de la victoria, Jesús se dirigió a ellos y les dijo amenazándolos, confiáis en vosotros mismos y por eso os humillaré. Esta vez perderé Italia. Wow. Yo creo que podemos hacer aquí un alto, ¿verdad, Jesús? Sí, es que nos está dando el Señor un llamado
de una gran profundidad en el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? De la confesión, ¿no? Porque nos muestra la importancia de la contrición. Ya lo hizo con María Magdalena, que fue la primera gran pecadora, ¿verdad? Cuando le dice, yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Y por ahí pasa todo. Es decir, nos vuelve a dar el Señor un ejemplo claro, vivo, a través de Luisa, de que de poco sirve pedir perdón y seguir pecando, de que no exista ese dolor de los pecados seguido del espíritu de no querer volver a pecar más. El propósito de enmienda que nos dice la Santa Madre Iglesia, ¿verdad? Entonces, el ejemplo más vivo de lo que ocurre dentro del alma de la criatura dice que le hace escudriñar a Luisa qué es lo que él sufre en cada pecado que cometemos. Le muestra cuál es el sufrimiento que le infligimos a él cada vez que pecamos. ¿Qué vería Luisa? ¿Qué sentiría Luisa cuando dice que preferiría morir 1000 veces antes que ofender? Nos da el ánimo dándonos a conocer que además de juez es también padre y que por tanto hablamos ya lo de siempre, ese equilibrio entre justicia y misericordia, que tanto nos cuesta comprender. A Santa Faustina Kowalska se lo dejó pues igual de claro que a Luisa cuando le muestra el infierno, ¿no? Cuando le dice que si no hay un verdadero espíritu de contrición, esa confesión no es válida. Es decir, si no hay dolor de los pecados, y es un don que él da, si no hay dolor de los pecados, si verdaderamente no estoy arrepentido de haber pecado por el hecho de haberle hecho daño a Dios, de haberle traicionado, esa confesión difícilmente puede eximir al hombre del pecado a través de la misericordia. Es como una confesión nula, Luego ¿no? el propósito Es una confesión nula. es No una sirve para confesión nada. nula Si tú no porque tienes propósito de enmienda y arrepentimiento, no sirve de nada. Yo le cuento una anécdota de un sacerdote exorcista que ya falleció, iba a invitarle al programa, pero el hombre ya falleció hace 15 días, un hombre muy querido por mí. Era el exorcista de la diócesis y yo le llevé a una persona, también conocida de él, en el que esta persona pues había tenido, pues había traicionado a su esposa y bueno, pues se había emparentado con otra mujer. Y recuerdo que le propuse a esta persona ir a ver a don Jesús, al exorcista, me dijo, bueno, y me preguntó este hombre, ¿qué crees, que tengo el demonio dentro? Digo, Puede bueno, ser. si no lo tienes dentro, lo tienes contigo. Lo tienes caminando en el Porque haber hecho... No, porque haber dejado a tu mujer y a tus hijos, tenía muchos hijos además, e irte con otra mujer, pues indudablemente, desde luego que con Dios no estás, ¿no? Y accedió a ir a... No sé si se me oye, Cecilia, porque vi congelada Sí, la perfecto. imagen Yo sí lo suya. escucho perfectamente. Yo lo Ah, escucho ok. perfectamente. Puede ser que Entonces sea fuimos a ver el hasta... dispositivo de alguien, pero no aquí. Se le oye perfecto. Por lo menos no me han avisado que nos escucha. Ah, me alegra. Bueno, entonces la cuestión, resumiendo, fui con él al exorcista y entonces recuerdo que estando los tres solos en la capilla, arrodillados, con el rosario de la mano, entonces le hizo la pregunta al sacerdote, le dijo, ¿tú te arrepientes de lo que has hecho? Y entonces él se le quedó mirando así y no respondió. Bueno. Y la segunda pregunta que le hizo don Jesús, en paz descansa, es,
Si te confieso, ¿te propones no volverlo a hacer? Y él respondió, no. Dijo, entonces no te voy a confesar. Pues no. No, porque no va a servir. Nos levantamos y nos fuimos, ¿no? Claro, esto es lo que nos dice aquí el Señor, ¿no? Dice, vamos a ver, venís a pedirme perdón, pues bendito sea el Señor. Para eso el sacramento, para eso dejé aquí el sacramento de la reconciliación. Pero hay que ir a la confesión con una determinación clara, inequívoca, de arrepentimiento, de contrición. O sea, es que he hecho mal, es que me siento mal porque he hecho mal. Pero es que esa es la primera parte, es que la segunda parte es todavía más importante, ¿no? Es el propósito de no volver a pecar, lo que no significa que no podamos caer, ¿de acuerdo? Pero no es la cuestión de que luego pueda caer por la debilidad, ¿verdad? Sino porque interiormente el Señor sabe perfectamente si nosotros tenemos el propósito de enmienda. Si verdaderamente hay una determinación clara e inequívoca de que voy a cambiar de vida. Esta es la clave. Esta es la clave. De hecho, en el libro de la Divina Misericordia, Santa Agustina, que yo he leído mucho, cuando le muestra, ahí empezó mi conversión, ¿no? Cuando le muestra el infierno y le muestra lo que está ocurriendo, es que la misericordia no puede operar en un alma que no está arrepentida y no cambia de conducta. El día pasado, en el anterior programa, nos decía el Señor que ahora se podía conocer, que ahora, en este instante, se podía conocer quiénes iban camino del infierno y quiénes de la salvación. Nos dejaba claro, patente, la actitud que tenía la criatura. Entonces, si no empiezo por arrepentirme, decir es que he hecho yo, ¿no? Reconocer que he hecho algo mal, que atenta contra Dios. Y además de esto, no tengo la determinación de decir, no lo vuelvo a hacer más. Fíjese que le dice una herramienta extraordinaria que yo ya le confieso que lo utilizo con frecuencia y funciona muy bien cuando es con convicción, ¿verdad? Le dice Jesús a Luisa que aquel que cuando se va a confesar, después de confesarse, si verdaderamente ha tenido y tiene la determinación de no volver a pecar, que pronuncie esta frase: prefiero morir a volver a pecar. Claro. Con convicción. Dice nuestro Señor que la criatura que sea capaz de expresar esto en el alma, no una palabra dicha. Por eso lo dice ella aquí. Ese es un acto de divina voluntad. Ella lo dice aquí. Ese es un acto de Ese es un acto de divina voluntad. Claro, claro. Exactamente. Esa es la entrega, esa es la disposición plena, absoluta, es decir, tengo tan firme dentro de mí que no quiero volver a ofenderte porque no quiero volver a salirme de ti, que prefiero que me quites la vida. Y dice que esto los demonios lo odian, lo detestan. Pues cómo no. Porque es un alma, sí, porque es un alma que no pueden atacar, dicen. No, porque es un antídoto, pero no lo hagan ustedes. Prefiero morirse. Claro. O sea, está la importancia que le da la criatura al pecado, que sabe lo que el pecado representa, que dice, no quiero. Yo se lo digo muchas veces, se lo digo de verdad, se lo digo y sabe el Señor que lo digo con plena convicción de que lo haga, que no se me ocurra a mí, que no me deje caer en algo que verdaderamente lo ofenda, entonces que antes de que ocurra le digo, me quitas de aquí. Yo se lo digo así de claro, Cecilia, se lo digo en serio. Prefiero morir. Y le aseguro que es un... Sí, prefiero morir. Totalmente. Entonces, esta es la determinación que nos pide el Señor. Ahí entra en juego su misericordia. Me decía Santa Faustina Kowalska, no puede existir la misericordia en un alma que no tiene el propósito de enmendarse, de cambiar de conducta, de cambiar de actitud.
Aquí cuando nos dice San Pablo, ese renovar la mente, vamos a ver, me voy a confesar y luego, como ya me limpié, pues voy a verlo hacer. Esa confesión no sirve. Quien crea que sirve, que pregunte a su sacerdote, ¿verdad? Y que le pregunte, no, es que como voy, me limpio, me perdona el Señor y vuelvo a hacerlo otra vez. ¿Cuán equivocados estamos con esta interpretación? Pues no, pues no. Y quien quiera verlo muy claro, que se lea la biografía de Santa Faustina Kowalska, que el Señor se lo dice de forma palmaria. Da miedo, además, escucharlo, ¿no? Por eso, en el momento en que damos el paso, porque la contrición es un don que Él nos da, ¿verdad? El don de lágrimas, el arrepentimiento real. Si no va seguido del propósito de enmendarlo, no sirve. Esa confesión no sirve absolutamente de nada. Oiga, Jesús, ¿qué Quien se pasa crea con salvo, las personas que tienen ciertas adicciones al alcohol, a la droga y todo, y entonces se confiesan, sí quieren dejarlo, pero se vuelven a caer y se vuelven a caer y se vuelven a caer? bueno, ahí está la intención, que es tan importante y que en el ámbito de la divina voluntad usted sabe que la intención es un elemento fundamental. Es decir, una cosa es que vaya a confesarme con la intención de que Dios me perdone y con la intención de no volver a pecar, que es lo que el Señor mira, la intención. ¿Qué intención estoy poniendo? Y otra cosa es que la debilidad, por estar, como usted bien dice, incurso en un problema pues de alcoholismo, estamos hablando ya de un problema de adicciones en el que la voluntad de la persona está herida gravemente, pero su intención es cambiar. Ahí cambia la cosa. Es la intención lo que verdaderamente el Señor mira en el corazón. No, lo dice en el libro del cielo permanentemente, ¿no? ¿Dónde está la intención mía? ¿Con qué móvil hay detrás? ¿Con qué estoy haciendo esto? Como cuando doy una limosna o hago cualquier tipo de penitencia. ¿Con qué fin estoy haciendo esto? Entonces, indudablemente todos, y a todos nos ha ocurrido, de que hemos confesado al Señor siempre lo mismo. No sé, a mí me ha ocurrido, puedo decirlo por mí mismo, no por boca de nadie. Yo he estado confesando el mismo pecado durante años. Igual. Años. Participo de su mismo dolor. Pero con la intención. Horrible. Pero fíjese, que usted lo habrá visto igual. Yo iba a confesarme y lo hacía con la convicción de que esa iba a ser la última vez. Entonces ya hubo un momento en que me harté tanto que le dije al Señor, es que siempre igual, es que siempre igual, es que dime qué tengo yo que hacer, le decía, para que esto es un martirio, es que siempre de lo mismo, Cecilia. Y el Señor lo tomó tan en serio que tomó cartas en el asunto y puso en mi vida un giro radical en una conducta específica que no debo mencionar aquí, pero que es muy habitual en todos nosotros. Y a partir de ese momento me dijo, muy bien, no vas a volver a confesarte más de esto, pero tienes que ponerte tu parte. Y lo hizo hace ya 3 años. Ha ocurrido esto. Quiero decir que si el Señor ve que la intención nuestra es una resolución firme, inequívoca, es decir, es que no quiero volver a pecar, Él empieza a tomar cartas en el asunto. Pero debe haber ese deseo, como usted dice. Ese deseo, esa determinación. Entonces, aquella persona que tenga una aflicción, pues como usted dice, de las drogas, del alcohol, indudablemente no es una persona libre. Porque cada vez que esa persona consume alcohol, sí, la capacidad volitiva la tiene absolutamente inerte. Y ya sabemos por dónde entra el enemigo. Claro.
Las puertas del enemigo todos los conocemos. El alcohol, la droga, el sexo, la codicia. Pero fundamentalmente esas tres: droga, alcohol y sexo. Por ahí entra, son las puertas por donde entra, pero además como Pedro por su casa, como decimos en España. Entonces, si esa persona que ha estado vinculada con el consumo de estas sustancias, interiormente sabe que está haciéndolo mal y le pide perdón a Dios, indudablemente lo va a perdonar, porque es precisamente la intención el que hace que el Señor sea compasivo y misericordioso. Cuando no hay esa intención, no puede haber perdón. Se lo dice, si quieren ustedes profundizar en este aspecto, léanse Santa Faustina Kowalska, porque a mí me ayudó muchísimo ese libro. Y no conocía todavía el libro de Cielo. Entonces, el Señor vuelve a decirle a Clarisa que es la soberbia. Que es muy difícil el que nosotros queramos empezar a llevar una conducta acorde con lo que Dios me pide, cuando yo realmente sigo teniendo el apego a los sentidos. Aquí nos lo dice al mundo, es decir, si estoy con la mente en los sentidos, teniendo siempre ahí encima, de ser más atenta y vigilante, le dice, sé más atenta y vigilante, porque hoy te doy la gracia de no caer más en el pecado venial voluntario. Es el deliberado, es el pecado venial deliberado. Deliberado. Dice, sé más, hija mía, sé más atenta y vigilante. Es decir, nos pide esa implicación. Pero no se trata de llegar, confesarte, Señor, lo siento mucho, sí, de verdad, sé que he hecho mal. Y además de eso, pues tengo en el corazón la intención clara e inequívoca de no volver a pecar, ¿de acuerdo? Pero dice, sé más atenta y vigilante. Es decir, nos pide después de la confesión una actitud de atención y vigilancia. ¿A qué? A esa conducta de la que me acabo yo de confesar. O sea, la cosa no acaba cuando me confieso y digo, Señor, yo no quiero volver a pecar. Muy bien. Y te dice, vale, perfecto, te creo. Pero sé más atenta y vigilante. Es decir, nos pide estar desde que nos confesamos y nos absuelve de los pecados, empezar una conducta nueva en la vida, que es atento. Si sé dónde caigo, por eso es tan importante este conocimiento de sí mismo que decimos en todos los programas. Es que es fundamental, Cecilia. Aquí en el libro de Cielo llevamos nuevamente la atención cuando le dice el Señor a Luisa, el regalo más grande que puedo dar a la criatura es el conocimiento de sí mismo. Porque cuando la criatura se conoce a sí misma, sabe que nada es. Y ahí empieza a conocerme. Este conocimiento de sí mismo comienza por saber cuáles son mis debilidades, cuáles son mis miserias, mis flaquezas. Si no empiezo a trabajar con lo que ocurre dentro de mí, con aquello en lo que consecuencia, no puedo regenerar mi conducta, no es posible. Yo les animo, les sugiero, porque Uy, ahora sí se le paralizó. A ver si podemos. A ver, ¿no me escucha? ¿Sabe qué? Se le cortó. ¿Sí? Antes de lo del bolígrafo y lápiz, son técnicas. A ver si nos vuelve a repetir, por favor. Sí, son técnicas, es decir, el conocimiento de sí mismo que el Señor nos dice es, todos somos herederos de la concupiscencia, no del pecado, de la concupiscencia, de la inclinación al pecado. Todos sabemos cuáles son, dónde más fallamos. El talón de Aquiles, que se dice. Cuando empecemos a ser nosotros responsables con nosotros mismos, asumiendo cuáles son nuestras debilidades,
habremos el primer paso para empezar a vencerlas. Porque si no las conozco, no voy a prestar atención que me pide aquí Jesús y estar vigilante. ¿Por qué? Porque el enemigo se encarga de urdir precisamente en esas debilidades, en recordarme que aquello me gusta mucho, en recordarme que aquello de allá me absorbe, es decir, luego la cuestión no acaba en la confesión, empieza. ¿Por qué? Porque al liberarme el Señor del pecado a través del sacramento, al estar limpio ya, ahora ya tengo mucha más lucidez para poder empezar a discernir qué tengo que cuidar de mi conducta. Claro. Entonces, empezamos a tener en cuenta la vigilancia de los sentidos. Ese velad y orad que decimos también siempre. Velad y orad, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Velad, es decir, estad atentos. ¿Atentos a qué? Atentos a lo que ocurre en la mente. Atentos a que me están mandando pensamientos, a que me están enviando sensaciones a través de los pensamientos. Y si caigo en la trampa de creer de que ese pensamiento es mío y me involucro con él, ya estoy pecando. Este es un tema muy importante que todos conocemos, pero que verdaderamente no ponemos nuestra parte lo suficiente. Y ahí empieza el cambio. Cuando adopto una actitud de estar en guardia en lo que me viene a la mente, en discriminar si me conviene o no, en saber que no es mío, que me está siendo enviado, inducido, dirigido, ahí es cuando yo tengo que tomar cartas en el asunto, porque mi voluntad, el mayor regalo que Dios ha dado al hombre, como él dice a Luisa, mi voluntad es la que va a tomar la decisión de hacerlo frente y decir, esto no es mío. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que no es fácil, porque siempre nos envían pensamientos que van acorde a nuestros gustos. Siempre nos envían aquello que más atrapa la atención. Entonces, aquí es donde el Señor llama la atención vigorosamente para avisarnos. ¿Os habéis arrepentido? Conforme. ¿Habéis tenido el propósito de la enmienda? Conforme. Prometeos a vosotros mismos que queréis perder la vida antes de volver a pecar, porque eso es un compromiso que asume la criatura con el Creador, que ese compromiso arraiga de tal manera que empieza a obligar a la misma mente de la criatura a estar atento, vigilante, de no volver a caer en la tentación, porque ha hecho un propósito y es decirle a Dios que le quite la vida antes de pecar. Esto lo viene utilizando Luisa cuando lo dice ella abiertamente. Dice, y tú, le dice a Luisa, y tú prometes no pecar más, prometes no pecar más y alejar de tu corazón cualquier sombra de mal que pudiera ofender a tu Creador. Y dice ella, ah, sí, con todo el corazón te lo prometo. Dice, más bien, quiero 1000 veces morir que volver a pecar. Nunca más, nunca más. Si ustedes hacen una promesa a nuestro Señor Jesucristo, una promesa, no como decimos en España, no con la boca pequeña, no, una promesa de verdad, es decir, una promesa con Dios, nada más nada menos. Decirle, Señor, no quiero volver a pecar más. Antes me quitas la vida. Si el Señor ve en esto determinación, pueden contar ustedes con una avalancha de ayudas que le van a avisar cada vez que se acerque el enemigo
de 1000 formas como se enmascara el padre de la mentira, ¿verdad? Pueden ustedes apostar a que el Señor va a estar vigilante continuamente, avisándonos de que nos están tendiendo la trampa. Claro. Luego es una herramienta la promesa, pero es una herramienta, no es teórica, porque esa promesa, si nosotros la rompemos porque consentimos deliberadamente, con conocimiento, conscientemente, de que estoy pecando, el Señor nos va a quitar la vida. Mucho cuidado. O sea, no es decirle al Señor, te prometo, y me ayudas. No, no. Esa promesa, si es firme, el Señor la toma en cuenta. Y sí te lleva. Y no es que lo haya ¿Perdón? comprobado, ¿verdad? Pero en otros sí lo he comprobado. Sí te lleva. Yo le digo que yo he tenido una experiencia vital muy importante, de un pecado reincidente toda mi vida, Ay, es decir, no. soy consciente, tengo uso de razón, y era tal martirio que yo me enfadaba y decía, es que siempre igual, siempre lo mismo, siempre igual, siempre lo mismo. Y entonces, leyendo este libro, le hice esa promesa a Jesús y le dije, no me vuelvas a permitir volver a pecar, porque si vuelvo a tener un atisbo de volver a pecar, impídelo y me quitas la vida. Yo le he pedido esto a Dios y se lo vuelvo a pedir y se lo digo con mucha frecuencia. No me permitas, no, o sea, no permitirme llegar a caer. No digo si caigo, no. Yo le digo, si ves que voy a caer, no lo permitas y me quitas la vida. Claro. Así debe ser. Y él sabe que lo digo de verdad. Claro, claro. Es que así debe Eso nos ser, mantiene en es que así guardia. debe ser, es lo que te mantiene en guardia. Y además de todo, nosotros tenemos que estar muy atentos, porque el enemigo nos vuelve a hacer caer en los mismos pecados, te vuelve a hacer caer en los mismos pecados. Y era lo que le pasaba a San Agustín, que se caía en el mismo pecado y en el mismo pecado y en el mismo pecado, hasta que se lo tomó en serio y le dijo a Dios, ya no lo soporto, quítamelo, quítamelo. Y seguramente le hizo la misma promesa. Y Y se lo quitó, sabe y se lo que es quitó. el broche de oro, un modo de entender, cuando dice, ¿cuál es el problema? Dice, confiáis en vosotros mismos y por eso os humillaré. Hay de aquel, hay de aquella, hay de aquellos, hay de aquellas que digamos, yo no caigo, porque te va a caer en la cara al instante. No hay que confiar en nosotros mismos, tenemos que desconfiar de nosotros. Por ahí empieza la humildad, nos dice el Señor. La desconfianza. Y Pablo nos lo decía. Pablo decía, hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago. Sí. Tiene tanto poder, tanta fuerza el enemigo para inducirnos, que es capaz de convencernos de que lo que hacemos está bien. Lo disfraza de 1000 maneras para hacernos ver que está bien hecho. Y entramos en el juego, porque es muy sutil, es muy inteligente, no olvidemos que es el padre de la mentira, que ya lo intentó con el Señor por 3 veces en el desierto, que intentó seducirlo con los bienes, con los placeres, con la apariencia de la vanagloria. Mucho cuidado con esto. Luego, cuando nos confesemos, tengamos la certeza de que si lo sentimos, el Señor nos absolverá. Y que si el compromiso es no volver a pecar, si ustedes después le piden a Dios que no vuelva a permitir más bajo la petición de que les quite la vida, y esto suena fuerte, Es que es fuerte. Yo le digo esto por experiencia personal mía, no estoy teorizando.
no estoy teorizando. Y les digo, después de estar muchos años confesando lo mismo cada sábado, porque me era imposible, porque creía que yo solito podía romper con ese hábito de tantos años, y lo que no me daba cuenta es que me miraba a mí mismo. Como dice que el Señor acaba diciendo, confiáis en vosotros mismos. Y por eso os humillaré, naturalmente. Es imposible que nosotros podamos modificar unos hábitos de conducta pecaminosos solos. Es imposible. Imposible. Podemos estar confesándonos todos los días. Hasta que no caigamos en cuenta que es Dios quien puede llevarnos a eliminar esa conducta, no vamos a eliminar la conducta. Y no la haremos nosotros, la hará Él. ¿Qué nos pide a nosotros? Vigilancia y atención. Empecemos, pues, a examinar la conducta pecaminosa que tenemos de forma habitual, para poder tener presente cuál es mi flaqueza. Entonces, si mi flaqueza son los ojos, ya tengo que saber que por ahí es por donde entra. Entonces tengo que empezar a ver sin mirar. Como decía un confesor que tenía el Opus Dei, que en paz descansa, don Crescencio, me iba a confesar con él, me decía, Jesús, ver sin mirar. Hay una gran diferencia entre mirar y ver. Entonces, ver, no puedes evitarlo porque tenemos ojos, pero no pongas atención a lo que ves, es decir, no mires. Pues con eso en todo. Y aquí el Señor nos lo dice, se lo dice a Luisa. Vigilad, estad atentos, porque en cualquier momento nos pone el príncipe del mundo, nos pone la trampa. Para eso está. Pero también hay algo muy importante, como le dice el Señor a Luisa y a algunos santos, ¿no? Es que precisamente cada vez que un pecador se confiesa, hay fiesta en el cielo. Qué importante es para Dios cuando la criatura vuelve a Él. Cómo pone la parábola de que deja a las 100 ovejas allá solas en el redil y se va a buscar la que se había descarriado. Qué ejemplo tan importante es ese. Cada vez, o el hijo pródigo, cuando vuelve el hijo pródigo, ¿no? Qué parábola tan maravillosa también, ¿eh? El hijo pródigo. Él le alegramos, se alegra al cielo cada vez que un pecador se confiesa. Pero ojo, propósito de enmienda no significa decir con la boca pequeña no voy a pecar más, es poner los medios y preguntarme, ¿estoy poniendo los medios? Entonces, un modo extraordinario de empezar a darnos cuenta que el Señor nos da los medios es comprometernos con Él a una medida drástica. ¿Quieren cambiar de conducta? ¿Les resulta difícil? Sí. Piénsenlo bien y prométanle a Dios que no vuelva a permitir que cometan este pecado o aquel, que lo impida quitándole la vida. Piénsenlo antes de hacerlo, porque cuando lo hagan habrán asumido un compromiso con Dios. Y con Dios no se juega. Les aseguro que si ustedes asumen el compromiso con Dios firme, Él inmediatamente va a empezar a tomar medidas y ese pecado o pecados que siempre han sido una frecuencia en la vida van a empezar a desaparecer. Porque Él entonces empieza ya a tomar el timón de nuestra vida. Eso es el abandono del que habla el Señor en el libro del cielo. El abandono. El dejarle hacer a Dios. Y dejo hacer a Dios cuando empieza a confiar en Él, no en mí.
Por eso acaba aquí este texto que ha dado lectura a Cecilia. En el punto 38 acaba diciendo: confiáis en vosotros mismos y por eso os humillaré. Este es el problema principal, que creemos que podemos nosotros evitar los pecados. No. Solos no podemos. Solos no. No podemos. Es imposible. Solos no podemos. Entonces, quedémonos con que el Señor nos está dando hoy otra lección más sencilla, simple, de que hemos de estar atentos, hemos de estar vigilantes de forma constante. Entonces, cuando Él ve esa disposición de la criatura, Él empieza entonces a tomar medidas y vamos a ver cómo muchos de los pecados que hemos venido cometiendo, el Señor, que sabe escribir recto en regones torcidos, nos va a sorprender en el modo en que hace las cosas para que se irrumpa ya esa frecuencia de pecados que hemos venido cometiendo, que ya forman parte de nuestros hábitos de conducta, que solo Él puede romper. Yo quisiera decir algo que es importante, porque aquí hay personas, y todos tenemos ese caso, de los que familiares o amigos que dicen que se confiesan directamente con Dios. Y sí, efectivamente puedes confesar directamente con Dios, pero primero, pues nunca vas a tener la certeza de que te absolvió. ¿Por qué? Porque pues no sabes si te va a contestar Dios. Y tampoco vas a tener la gracia de dejar ese pecado, porque la gracia se obtiene en el sacramento de la confesión. Tercero, quiere decir que tu soberbia es muy grande. Entonces, si tú no puedes aceptar lo que Jesús dijo y el legado que les dio a los apóstoles, porque te va a decir, ¿y dónde viene en la Biblia? Porque esos parece son biblistas. No saben nada ni practican nada, pero son biblistas. O sea, hay que decirle, pues sí viene en la Biblia. Lo que ate en el cielo quedará atado en el cielo, lo que desates quedará desatado. Y reciban el Espíritu Santo. Y eso se los dio nada más a quienes tienen el sacramento del orden sacerdotal. Y tienes que entender que Dios da su gracia a través de los sacramentos. Si no los quieres tomar, pues a ti te gusta ir a pie y sin zapatos en las piedras, pues te vas a tardar más. Yo en cambio voy en un avión supersónico donde Dios me regala todas las gracias y sobre todo la más importante, que promete cuando yo cumplo los requisitos de la confesión, que es dejar de pecar. Te confirmen la fe. Así como los apóstoles fueron confirmados en la fe en Pentecostés, que quiere decir que preferían que los mataran antes de pecar, exactamente lo que dice Jesús. Ellos dijeron que preferían que los mataran. Pues eso se llama confirmación en la fe. En el sacramento de la confesión recibimos la confirmación en la fe a gotitas o a chubascos, como quiera, según nuestras buenas confesiones, según las hagamos con verdadera contrición. Ahora, cuando una persona continuamente se cae en el mismo pecado, tiene que optar por una decisión de decirle, ya no quiero ese mismo pecado, yo vengo todos los domingos a hacer confesarme ese mismo pecado. Yo le decía lo mismo, ya no aguanto, ¿de qué me sirve la confesión? Yo no dejo esto, no lo dejo. Y entonces el Señor me ayudó y dejé ese pecado, ahora cometo otros. Entonces, pues que deje de ser pecado, deje de ser un pecador. Y por otra parte, el pecado venial deliberado o pecado voluntario que se convierte en mortal. Si nosotros continuamos, se convierte en mortal y tenemos que esforzarnos mucho por dejar ese pecado deliberado y decírselo al Señor y confesar y confesar y confesar. Y finalmente, decirle que yo conocí a una persona, un abogado muy eminente, era notario público. Yo era amiga de su hijo y él era alcohólico, pero era un alcohólico que se perdía por días, Era muy inteligente, tenía un despachazo, era una persona muy, muy conocida, pero era alcohólico y se perdía por días y tomaba por días y por semanas, en fin. Y él se propuso ayudarse de la gracia para dejar este pecado. Y entonces iba todos los días a misa y comulgaba todos los días y se confesaba todos los días. Y entonces se volvió a caer y se volvió a caer y se volvió a caer y se volvió a caer hasta que él dejó totalmente el vicio. Él se agarró de la confesión y de la Eucaristía días y días, o sea, no crean que un día ni dos, por años.
y lo dejó por completo. Y cuando falleció, vas a descansar, falleció en olor de santidad. El Señor sí le ayudó a desterrar por completo ese vicio. Pero uno tiene que ser muy constante en poner los medios. Muy constante, ¿verdad? Eso sí es muy importante que lo sean, que seamos muy, muy disciplinados en dejarlo y estar muy atentos. Atentos. No ser superficiales en la fe. ¿Saben qué es un pecado ser superficial en la fe? La superficialidad es un pecado. Y es un pecado porque te impide ver la magnitud de las cosas que haces. Que a veces haces cosas malas, ves cosas malas, dices cosas malas, trabajas en cosas malas, no te das cuenta, porque el mundo va, ¿no? Así como cuando dicen del aborto que la persona que quedó embarazada que es un conjunto de células, ¿no? Y con eso se enredan en la cabeza y ya no la sacas de ahí. Entonces, sí es muy importante que nosotros nos tomemos en serio la confesión. Por algo el Señor está tocando este tema. Creo que todos tenemos que revisar nuestras confesiones, tomar los pasos de la confesión, examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia impuesta. Y invitar a las personas a confesarse. Eso es un superapostolado, ¿eh? Invitarlas. Yo siempre les digo, por ejemplo, tengo familiares que no se confiesan. Digo, ¿y por qué no te confiesas? No, es que yo no me confieso. ¿Qué matas, robas, violas o qué haces? Porque pues, no te quieres confesar. ¿Que tienes una doble vida? ¿O qué? No, pero yo no creo en eso. Ah, pues el Señor va a poner cartas en el asunto en tu vida. ¿Por qué? Porque tú tienes que confesarte para decir tus pecados. No eres perfecto o perfecta. Entonces hay que ser muy fuertes. Y aunque ya después no le hablen a uno por un tiempo, ya después te vuelven a hablar. Después te vuelven a hablar. Cuando están orando, si tienen malos pensamientos, ¿qué hacen con los malos pensamientos? Cuénteles Jesús a Osocuca. Por cierto, no es sacerdote, ¿eh? Es un laico comprometido. A ver, porque están diciendo que al padre, que gracias porque invité al padre a Osocuca. Es padre de familia. Tiene su esposa y sus hijos. A ver, nada más que le diga a Aurora Lira, que tiene los pensamientos, ¿qué hace cuando tenga malos pensamientos? Que le provoque el diablo. Le voy a buscar en el libro de cielo ahora, para que lo tenga usted, lo que el Señor le dice a Luisa sobre el modo de combatirlo, y no solo de combatirlo, sino de convertir un pensamiento que iba a ser pecaminoso para que lo convierta en un pensamiento divino. Imagínense la diferencia, ¿no? Se llama consumación. Se lo voy a buscar ahora y lo vamos a dar lectura porque es de lo más importante el libro de cielo. Pero antes de hacer una lectura sobre la constancia que decía Cecilia tan importante, dice nuestro Señor en el libro de cielo 4:62, le dice a Luisa, dice, hija mía, la cosa que más me disgusta es la inconstancia y la volubilidad, porque esto es señal de que la verdad no ha tomado posesión de tales almas. Fijémonos si es importante. Que la cosa que más le disgusta a Dios es la inconstancia y la volubilidad, porque esto es señal de que la verdad no ha tomado posesión de tales almas. Le voy a buscar a esta persona. ¿Es la inconstancia? ¿Y cuál es el otro pecado? La volubilidad. Volubilidad. Ajá. Estar cambiando de opinión cada 2 por 3. Sí, ser poco definidos, ¿no? En tu... Mire, voy a hacer otra lectura de la constancia, dice el Señor, en el libro 7:1, enero 30, 1906. Dice, la constancia ordena todo, dice el Señor. En las almas que no hay constancia, dice, hay guerra continua, porque las pasiones le hacen guerra, porque viéndome nutridas frecuentemente, esperan que la victoria sea de ellas. Le hacen guerra los demonios, le hacen guerra las criaturas, y aun por parte de las mismas virtudes, que viéndose desilusionadas, le hacen guerra encarnizada, y terminan
nauseándola. Dice, y si se salvan estas almas, ¿cuánto tendrá que trabajar el fuego del purgatorio? ¿Y si se quedan estas almas qué? Y dice, ¿Y si se... dice que si se llegan a salvar las almas inconstantes, dice el Señor, si se llegan a salvar, dice, ¿cuánto tendrá que trabajar el fuego del purgatorio? Ay, no. Primero Dios, y miren cómo termina. Dice, en cambio, para el alma constante, dice el Señor, todo es paz. Dice nuestro Señor, ya la sola constancia hace que todo esté en su puesto. Muy bien, claro, Las pasiones, es el orden. Es el orden. Las pasiones se sienten morir. Y la constancia es espada que pone todo en fuga. La constancia es espada que pone todo en fuga. ¿Dónde está eso que está leyendo? Libro del Cielo 7:1, 30 de enero de 1906. Es la espada que pone todo en fuga. La constancia es espada que pone todo en fuga. Es cadena que ata las virtudes. Dice, y el fuego del purgatorio no trabajará nada, porque la constancia ha ordenado todo y la ha hecho similar a los modos del Creador. Fíjese lo que hace la constancia. Hacernos similares a los modos del Creador. Wow. Voy a buscar para esta persona pues qué virtuzaza, la consumación. Ahorita se los pongo, ahorita se los pongo. Constancia. Ay. Constancia. La constancia es 7-1 del 30 de enero de 1906. Enero 30 de 1906. Ya está. Muy bueno. Bueno, mientras lo encuentro aquí para decirles el libro, la consumación le dice el Señor a Luisa, cuando te venga un pensamiento que no es mío, algo de memoria, que no es mío, destrúyelo y sustitúyelo. Por uno mío. Y habrás conseguido. A ver. Sí, hay que confesarse mucho. Habrás conseguido que un pensamiento que iba a ser pecaminoso le habrás convertido algo mío en un pensamiento divino. Ay, nada más me da la cita de ese, ¿en dónde está? Mire, 11:54. Mayo 21, 1913. Cuando nos vengan los pensamientos, no solo pensamientos, también sentimientos, sensaciones, dice el Señor. Le dice a Luisa, hija mía, yo quiero la verdadera consumación en ti. Dice, no fantástica, sino verdadera. Pero en modo simple y factible. Y le pone los ejemplos. Dice, supón que te viniera un pensamiento que no es para mí. Tú debes destruirlo, cito ahora literalmente,
antes era de memoria. Tú debes destruirlo y sustituirlo con el divino. Y así habrás hecho la consumación del pensamiento humano y habrás adquirido la vida del pensamiento divino. Y ahora le pone el mismo ejemplo con el ojo y le dice, así también si el ojo quiere mirar alguna cosa que me disgusta o que no se refiere a mí, y el alma se mortifica, lo que decíamos antes, ver sin mirar, ha consumado el ojo humano y ha adquirido el ojo de la vida divina. Y termina el Señor diciendo, y así el resto de tu ser. O sea, que tú sustituyes tu pensamiento o tu mirada o lo que estás haciendo mal o sintiendo mal por uno de Jesús y entonces lo conviertes en divino. Dice primero destruirlo, dice primero no apartarlo, dice destruirlo y sustituirlo, por ese orden. Destruirlo y después sustituirlo. Fíjese lo que le dice cuando acaba el Señor en este párrafo. Estas almas, quien hacen esto, quien consuman lo que les viene de este modo, estas almas son las primeras delante de mí. Y si las bendigo, a través de ellas vienen bendecidas todas las demás. Son las primeras beneficiadas, amadas, y por medio de ellas Ahí se me congeló. Se me congeló. A ver, Jesús, se me congeló. Ya estamos acabando. No se me congele. A ver si lo pueden sacar y regresar. A ver, se me congeló. Ya se me congeló. Ay, qué pena, porque de repente salgo yo. Espero no espantarlos. Es muy importante. Ahorita ya entró, ya entró. Muy bien. Muy bien, nada más. Ahorita. Ya, acá está. Perdone, ya. Otra vez está congelado. A ver, ¿qué pasó? No lo oigo. No lo oímos, no lo oímos. No, no lo oigo. Híjole. A ver si podemos. Ya se le volvió a congelar. Ahorita se le volvió a congelar, pero ahorita ya es la parte final, así que tranquilos. Estamos ya concluyendo nuestro tema. A ver si puede volver a entrar. Yo no creo en ninguna corrección que se le haga al Papa Francisco por parte de nadie. Digo, aprovechando que alguien me preguntó, yo no estoy de acuerdo que ningún sacerdote, ninguna persona corrija al Papa, es el Papa. Él tiene que rinde cuentas a Dios, él directamente. Nadie tiene por qué corregir al Papa. Ah, bueno, ya está. Acá está Jesús. Ya, Jesús, léanos el pedacito que nos estaba leyendo, lo último que nos estaba diciendo. A ver. No lo oímos. Ya no me deja. No me deja. A ver, ¿le hablo? ¿Quiere que le hable? Le hablo. Le hablo aquí, mira, aquí le hablo yo. A ver. Okay. Ya está. Ahora, a ver. Ahora sí, ya. Ahora sí. ¿Dónde se quedó, Cecilia? Estaba diciendo al final cómo sustituir el pensamiento y estaba leyéndome la parte final y termina diciendo, dijo usted. Sí, termina diciendo que las almas que llevan a cabo esta labor de estar atentas, vigilantes, es decir, destruyendo el pensamiento que no es de Dios, destruyéndolo y sustituyéndolo, lo convierten en divino. Y dice Jesús, estas almas son las primeras delante de mí.
Y si las bendigo a través de ellas, vienen bendecidas las demás. Son las primeras beneficiadas, amadas, y por medio de ellas vienen beneficiadas y amadas las demás criaturas. O sea, que Fíjese gracias a usted, ellas las demás se benefician. así es. Los actos que hacemos en la divina voluntad, cuando hacemos esta consumación, destruimos el pensamiento y lo sustituimos, está expandiendo sus efectos a todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Y que dice que cómo destruimos el pensamiento. Yo así le hago, a ver, algo muy sencillo. Estoy teniendo un mal pensamiento, una cosa fea, fea, de estas de lujuria horribles. ¿Saben qué hago? Pienso en la corona de espinas, como me enseñó Jesús, y me la pongo en mi interior. O sea, me lo quito, no lo quiero. Primero digo, no lo quiero. Me lo quito, me pongo la corona de espinas del Señor y el Señor me lo quita. Ya, se acabó. Y pienso en Él, en su corona de espinas, en su flagelación, en los insultos que le hicieron, en su soledad en el calabozo. Y así, eso me ayuda mucho. Pero me lo quito, fuera. Yo no quiero eso. Yo eso ni lo quiero, ni me interesa, ni nada, fuera. Ya. Indudablemente la corona de espinas, nos dice el Señor que con la corona de espinas Él repara los pensamientos de las criaturas. Sí, claro. Entonces, por eso me pongo, porque como todo viene del pensamiento, me pongo la corona de espinas y adiós. Ya, me quedo súper tranquila, se me pasa inmediatamente, prácticamente. Y eso nos pasa cuando vamos a comulgar, ¿no? Lo típico que vas a comulgar y te pone el diablo todo. No te dejan ni comulgar. Pero eso no viene de ti, eso viene del diablo. No hay que todo hacerle es caso. dirigido. Es dirigido. Entonces, cuando dice destruirlo, no es rehuirlo, no es cambiar de pensamiento, no. Primero hay que enfrentarlo. Para destruirlo hay que enfrentarlo. Como dice Luisa en Pelea al Demonio, acuérdense, al principio, cuando dice con pelea con el demonio, dice, hay que ir a destruirlo, no hay que ir a evitarlo. Hay que hacerlo frente para destruirlo, porque nada es. Entonces, hay que enfrentarse, no hay que rehuirlo. No se trata de decir, pienso en otra cosa. No, hay que enfrentarlo y destruirlo. Es decir, tú no eres nada. Porque es que no hay que olvidar que lo hacemos en unidad con el Creador. No olvidemos que hay que enfrentarlo en unidad con el Creador. Cuando ya le damos vida a Dios en nuestros actos y le decimos a Jesús, ¿verdad? Empieza a hacer todo conmigo, él en mí y yo en Él. No nos olvidemos de esto. Nos lo dice aquí antes, no confiemos en nosotros, no somos nosotros con Jesús, siempre. No nos olvidemos de esto. No creamos que el poder lo tiene la criatura, lo tiene la criatura con el Creador. Sí. Lo dice Jesús en Mateo, en Lucas, cuando le dice, aquellos que crean en mí, dice Jesús, en mi nombre, expulsarán demonios, sanarán enfermos. Y fíjense que dice, aquellos que crean en mí, en mi nombre, expulsarán demonios. En mi nombre. Luego, este enfrentamiento del que habla el Señor, destruirlo, es siempre en unidad con Él. Tengan en cuenta que estamos ya en el libro 1154. Ya hemos empezado, hemos acabado la etapa del conocimiento de las virtudes, ¿verdad? Es del 2 al 10. Estamos ya en el libro 11, que es el primer libro donde empieza ya a conocer el Señor la divina voluntad. Ya estamos en el corazón de la divina voluntad. Y nos dice cómo combatirlo, con Él, en unidad con Él. Muy bien. Entonces, en unidad con Él, cuando nos llega el pensamiento, nosotros somos el vehículo. El vehículo. Y al vehículo, el enemigo lo quiere utilizar a través de la mente, enviando los pensamientos, haciéndonos creer que son nuestros, nada más lejos de la realidad, no son nuestros. Nosotros no tenemos pensamientos, nosotros recibimos pensamientos.
recibimos pensamientos. Sí, hay un pasaje que no me acuerdo de decir más adelante que dice, Luisa, ¿y cómo distingo yo que eres tú y que no es el otro? Y dice el Señor, es muy sencillo. Si sientes paz, soy yo. Si sientes miedo, desasosiego o tensión o angustia, es el enemigo. Entonces es tan difícil, tan fácil como esto, distinguir. ¿Por dónde viene el pensamiento? ¿Me genera paz? Eso es de Dios. ¿Me genera calidad, afecto, ternura? Es Jesús. ¿Me genera angustia? El demonio. Miedo, el demonio. Duda, el demonio. Desesperanza, el demonio. Todo lo que me produzca desasosiego es satánico. Entonces, enfrentémoslo primero descubriéndolo, porque detesta que se le descubra. Sí, claro. Y detesta cuando ¿Ya dice, acabaste con él? no dice el Evangelio, dice un alma, hablo de memoria, un alma decidida a enfrentar, destruye el infierno. Claro. No puede hacer nada. Sí, no te puede hacer nada. Un No. alma decidida. Decidida. Es decir, es que la herramienta que somete a la criatura es el miedo. Hay que tener miedo al miedo. Sí, o sea, Es el miedo el que somete a la voluntad. El miedo, la incertidumbre. Ay, ¿qué será de mí? ¿Qué pasará ahora? ¿Cómo que pasará ahora? Por eso era la frase tan preferida de San Juan Pablo II. No tengáis miedo. No tengáis miedo. ¿Por qué? Porque es la puerta de entrada del enemigo que debilita la esperanza del hombre. Alguien con esperanza no tiene miedo. Alguien con esperanza combate con la fe en Dios, con la confianza en Dios. Ahí está la cuestión. Por eso acaba diciendo el relato de hoy, que no hemos de confiar en nosotros. Nuestra atención puesta en Dios. Nada más y nada menos. Me parece que ya se cortó, Cecilia, ¿verdad? no, estamos perfectos. Es que como vi que su imagen estaba congelada, digo, pues No, otra yo vez me he vuelto a estoy salir. en garrotes de mi ay, no. Aquí estoy. Entonces, que nos aferremos a que hay que destruirlo y sustituirlo, nos dice el Señor. Supón que te viniera un pensamiento que no es para mí. Tú debes, es un mandato, tú debes destruirlo y sustituirlo con el divino. Es decir, cuenta conmigo. Dice Jesús, ando expectante en el alma de la criatura, esperando a que me llame. Así es como se combaten los pensamientos, consumándolos, destruyéndolos y sustituyéndolos por uno de Jesús. Llamando a Jesús a que esté participando de cada acto de nuestra vida. Este es el modo, dando vida a la divina voluntad en mi vida, en cada acto. Contemos con el Señor para todo. Para todo. Él quiere obrar, no solo estar. No lo olvidemos. Primero empezó Pablo diciendo que somos templos del Espíritu Santo. Y inhabita. Ahora, con las revelaciones del libro del cielo de nuestro Señor Jesucristo, lo que le dice es que ya no quiere ser un mero observador. Eso fue la primera fase. Ahora quiere ser participante, obrante, quiere obrar, no solamente quiere observar lo que hacemos, quiere ser parte en lo que hacemos.
Este es el mejor modo de consumar, porque ya es Jesús con la criatura y la criatura con Jesús. Entonces, nos lo recuerda el Evangelio. Muy bien. Ahora sí nos vamos a despedir porque ya se nos acabó el tiempo. Ya se nos acabó el tiempo y es muy importante que podamos Si meditar Dios todo está esto. conmigo, ¿quién puede estar contra mí? Así es, y contar con Jesús. Y creo que podemos desterrar enfrentando, hemos hablado también de cómo enfrentar al enemigo. En el libro 1 viene cómo se enfrenta al enemigo. Y es buenísimo, ya hicimos el programa. Ve los programas, son buenísimos. Estos programas son, porque vamos paso a paso, así que no hay pretexto de que no lo leí, no lo sé, es mucho, nadie me explica. No, porque nosotros ahí vamos pasito a pasito leyendo contigo y eso hace muy fácil el poder entender. Bueno, Jesús, nos despedimos. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias, Jesús Ausocuo, que Dios lo bendiga. Gracias a Gracias. ustedes. Gracias por seguirnos. Gracias. Gracias.